Bienvenidos a Historia Insabida. Hoy nos adentramos en un enfrentamiento que ha fascinado a generaciones. Dos titanes de la antigüedad, dos estrategas brillantes, dos conquistadores que forjaron imperios con fuego y sangre. Por un lado, Julio César, el genio militar que llevó a Roma a su máxima expansión. Por el otro, Alejandro Magno, el joven rey que conquistó medio mundo antes de cumplir los 30. Ambos son leyendas, pero hoy no hablaremos de sus glorias, sino de su lado más oscuro. ¿Quién fue más despiadado? ¿Quién dejó un rastro de destrucción más largo? ¿Quién usó la brutalidad como herramienta para dominar? Prepárense para un choque épico de conquistadores. Capítulo 1. El contexto de la conquista. Para entender a estos dos colosos, debemos situarnos en su tiempo. Alejandro Magno heredó el trono de Macedonia a los 20 años, tras el asesinato de su padre, Filipo II. Con un ejército disciplinado y una ambición sin límites, se lanzó a la conquista del imperio persa. En solo una década, su imperio se extendía desde Grecia hasta la India. Su estrategia era clara: velocidad, audacia y, sobre todo, terror. Alejandro no solo quería ganar batallas, quería que su nombre resonara en el mundo entero. Por otro lado, Julio César surgió en una república romana corrupta y dividida. A diferencia de Alejandro, no nació en la realeza. Su astucia política y su genio militar lo llevaron a lo más alto. Sus campañas en las Galias, que duraron casi una década, y su posterior guerra civil contra Pompeyo lo convirtieron en el hombre más poderoso de Roma. Ambos compartían un método infalible: la brutalidad como herramienta política. Sin embargo, no nos equivoquemos, detrás de sus hazañas hay un costo humano inimaginable. Hablamos de ciudades arrasadas, pueblos esclavizados y masacres que hoy serían consideradas crímenes de guerra. ¿Quién cruzó más líneas rojas? Vamos a descubrirlo. Capítulo 2. Alejandro Magno, el incendiario. Empecemos con Alejandro. En el 335 a.C., Tebas se atrevió a rebelarse. Su castigo fue ejemplar: la ciudad fue arrasada, 6,000 tebanos murieron y 30,000 fueron vendidos como esclavos. ¿La razón? Enviar un mensaje claro: la resistencia es inútil. Pero su acto más infame fue el asedio de Tiro. Esta ciudad fenicia, ubicada en una isla, resistió durante 7 meses. Cuando finalmente cayó, Alejandro crucificó a 2,000 hombres en la playa y vendió como esclavos a mujeres y niños. Estrategia militar o sadismo puro. Y luego está Persépolis, la joya de Persia. Tras saquearla, Alejandro la quemó hasta los cimientos. Algunos historiadores dicen que fue un acto de venganza por la invasión persa de Grecia, otros sostienen que fue un arrebato borracho durante una fiesta. Sea como fuere, miles de inocentes murieron en las llamas. Alejandro no solo conquistaba, dejaba cicatrices imborrables. Sin embargo, Alejandro también supo ganarse a sus enemigos y mantener el control sobre sus territorios mediante tácticas astutas. Estrategias para mantener el control. 1. Tácticas militares efectivas. Alejandro utilizaba la táctica del martillo y yunque, donde la falange macedonia contenía al enemigo mientras que la caballería atacaba por los flancos. Esta combinación le permitía desorganizar las líneas enemigas y crear oportunidades para la victoria. 2. Brutalidad como herramienta de control. Su brutalidad no era aleatoria, era calculada para enviar mensajes claros a otros territorios sobre las consecuencias de la resistencia. 3. Integración cultural. A pesar de su crueldad, Alejandro buscó integrar a los pueblos conquistados en su imperio adoptando algunas costumbres locales y respetando a sus líderes, lo que ayudó a estabilizar su dominio. Capítulo 3. Julio César, el carnicero de las Galias. Pasemos ahora a César. Su campaña en las Galias es un catálogo de horror. Según sus propios escritos en Comentarios sobre la Guerra de las Galias, 1 millón de personas murieron y otro millón fueron esclavizadas. Tribus enteras fueron exterminadas, como los eburones, a quienes César ordenó borrar de la memoria. En Alesia, tras vencer a Vercingetorix, vendió como esclavos a 53,000 personas. ¿Era necesario tanta crueldad? Para César, sí, era una forma de aterrorizar a futuros enemigos. Pero César no solo era un militar despiadado, también era un maestro de la propaganda. Estrategias para mantener el control. 1. Divide et impera. César utilizaba la estrategia del divide et impera, divide y vencerás, para debilitar a sus oponentes fomentando desconfianzas entre las tribus galas. Esto facilitaba su conquista al evitar una coalición unida contra él. 2. Propaganda y control político. Sus escritos glorificaban sus hazañas y justificaban sus actos brutales,
presentaba las masacres como actos necesarios para mantener la paz romana. 3. Brutalidad sistemática. Las campañas de César resultaron en masacres calculadas que servían como advertencias para otros pueblos. Su enfoque sistemático hacia la guerra aseguraba que aquellos que se opusieran sufrirían consecuencias devastadoras. 4. Clemencia selectiva. Tras derrotar a Pompeyo en la guerra civil, César perdonó a muchos rivales estratégicamente. Esto le permitió consolidar su poder mientras mantenía una apariencia de magnanimidad. Capítulo 4. Preguntas y respuestas. Pregunta 1. ¿Qué motivaba a Alejandro Magno en sus conquistas? Alejandro Magno estaba impulsado por una mezcla de ambición personal y deseo de gloria eterna. Quería ser recordado como uno de los más grandes conquistadores de todos los tiempos y dejar una huella imborrable en la historia. Pregunta 2. ¿Cómo justificaba Julio César sus actos brutales? César utilizaba sus escritos para presentar sus acciones como necesarias para el bienestar del Imperio Romano. En sus comentarios, retrataba las masacres como actos heroicos destinados a proteger Roma y asegurar su futuro. Pregunta 3. ¿Existía alguna diferencia entre las tácticas militares utilizadas por ambos? Sí, aunque ambos eran maestros estrategas, Alejandro se enfocaba más en tácticas rápidas y audaces que sorprendían al enemigo con movimientos inesperados. César prefería estrategias más sistemáticas y calculadas que incluían dividir al enemigo antes de atacar. Pregunta 4. ¿Hubo alguna vez piedad o clemencia por parte de estos conquistadores? Ambos mostraron piedad selectiva en ocasiones estratégicas. Sin embargo, esta clemencia rara vez se extendía hacia aquellos que se resistían abiertamente o amenazaban su poder. Capítulo 5. Veredicto final. ¿Quién fue más brutal? Entonces, ¿quién gana este macabro título? Alejandro usó el terror para controlar territorios lejanos. Su violencia era ritualizada. Destruía ciudades ejemplares para enviar un mensaje claro al resto del mundo conocido sobre las consecuencias de la resistencia. César sistematizó la masacre. Las Galias quedaron tan despobladas que tardaron siglos en recuperarse bajo el peso del dominio romano. Mi veredicto es claro. Julio César fue más brutal en escala y sistematicidad. Sin embargo, Alejandro Magno no se queda atrás en crueldad simbólica e impacto psicológico en sus enemigos. Ambos usaron el miedo como arma poderosa, pero César lo convirtió en una ciencia metódica. La pregunta más importante es, ¿justifican sus logros la sangre derramada? Eso queda a criterio del espectador reflexionar sobre esta historia llena de gloria y horror entre dos gigantes cuya ambición cambió el curso del mundo antiguo para siempre. Si este vídeo te gustó o te ha hecho reflexionar sobre estas figuras históricas tan complejas y fascinantes, no olvides darle like. Suscríbete y activa la campanita para más contenido intrigante.